Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar quiero agradecer a las autoridades de ISKCON Buenos Aires por organizar estos encuentros de clases virtuales. También va mi agradecimiento a los oradores anteriores que dieron excelentes clases sobre el Bhagavad Gita y por supuesto también mi agradecimiento para todos los miembros de nuestra comunidad que de manera virtual están presentes de forma sincrónica y diacrónica. Hoy en particular vamos a estudiar el Bhagavad Gita, capítulo 10, texto 23. Pero primero cantaremos Jaya Radha Madhava, luego vamos a leer el sánscrito, traducción y significado. Voy a dar una breve explicación sobre la temática de la clase del día y ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Rudranam Sankarachasmi Vitesho Yaksharakshasam Vasunam Pavakaschasmi Merusicarinamaham. Traducción: de todos los Rudras, yo soy el señor Shiva. De los Yakshas y Rakshasas, soy el señor de la riqueza, Kubera. De los Vasus, yo soy el fuego, Agni. Y de las montañas, soy Meru. Traducción y significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hay 11 Rudras, de los cuales Shankar, el señor Shiva, es el principal.
Él es la encarnación del Señor Supremo que está a cargo de la modalidad de la ignorancia en el universo. Kubera, el tesorero principal de los semidioses, es el líder de los yakshas y rakshasas. Y él es una representación del Señor Supremo. Meru es una montaña célebre por la riqueza de sus recursos naturales. Rudranam Shankaraschasmi Vitesho Yaksha Rakshasam Vasunam Pavakaschasmi Meru Sikarinamaham. De todos los Rudras yo soy el señor Shiva, de los Yakshas y Rakshasas yo soy el señor de las riquezas, Kubera. De los Vasus soy el fuego Agni y de las montañas yo soy Meru. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasad Swami Nitinamine. Om Agyena Timirandasya Ginangena Shalakaya Chakshurumilitam Yanatasmai Sri Urave Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhaktavrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaya Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien, bienvenidos nuevamente. Hoy estamos estudiando el capítulo 10 del Bhagavad Gita tal como es. Este capítulo en particular tiene un valor muy importante, dado que aquí se exponen los Chatu Shlokis, es decir, los 4 versos principales de toda esta obra. Es decir, en otras palabras, el Bhagavad Gita, este diálogo entre Krishna y Arjuna que se produjo antes de la batalla de Kurukshetra hace más de 5000 años, está compuesto por 18 capítulos y 700 shlokas en sánscrito. Y de esos 700 shlokas en sánscrito hay 4 que son los fundamentales. Hay 4 shlokas que son centrales y que son específicamente el 10.8, 9, 10 y 11. Entonces, en estos Chatu Shlokis del Bhagavad Gita del capítulo 10, nos encontramos con un postulado filosófico que es fundamental para comprender la totalidad de lo existente. Es decir, el Chatu Shloki del Bhagavad Gita comienza con una afirmación metafísica de orden causal. Cuando Krishna afirma: yo soy la fuente de los mundos materiales y espirituales, y todo ha emanado de mí. Y los sabios que saben esto perfectamente me adoran con todo su corazón. Entonces, los universos espirituales y los universos materiales no son producto de la casualidad, no son producto del azar. Y aunque están compuestos estos universos en los que nos encontramos las almas condicionadas por elementos materiales, tampoco la materia es la causa última de la estructura de lo existente, sino que en este verso 8 del capítulo 10 del Bhagavad Gita, tal como es, Krishna, la suprema personalidad de Dios original, está afirmando que Él es la causa de los mundos materiales y espirituales, y que esto surge por un proceso de emanación. Entonces, a lo largo del capítulo 10 del Bhagavad Gita, Krishna se va a identificar con lo mejor de lo mejor que nosotros podemos percibir dentro de este mundo material. En este capítulo 10 del Bhagavad Gita tal como es, vamos a ver la descripción de elementos que hacen referencia a la belleza, a la riqueza, a la grandeza de todo lo que podemos percibir en este mundo. Pero toda esa belleza, toda esa riqueza y toda esa grandeza que las almas condicionadas podemos percibir en el mundo material es nada más que un diminuto fragmento de las opulencias de la suprema personalidad de Dios Sri Krishna. Krishna se está dando a conocer a sí mismo ante Arjuna como la fuente de los mundos materiales y espirituales, como la causa de todas las causas, como esa persona suprema de la que todo ha emanado. Y Krishna permite que podamos reconocer su belleza, su grandeza, su opulencia hasta cierto punto,
pudiendo tener acceso a todo aquello que es grande, bello u opulento en este mundo. Pero aún así, tenemos que comprender que todo lo que puede parecer en el mundo material como algo deslumbrante, como algo grandioso, bello u opulento, es en realidad, en palabras del propio Krishna, una expresión casi diminuta de sus verdaderas opulencias trascendentales. Y aunque en este capítulo se describen algo así como más de 80 opulencias, en el texto de hoy, capítulo 10, texto 23, Krishna está haciendo referencia a 4 aspectos clave. Es decir, no pretendo hacer una síntesis de todas las opulencias que Krishna describe a lo largo de todo el capítulo, sino que esta clase está puntualmente centrada en 4 conceptos clave de los cuales se habla en el texto 23 del capítulo número 10. Uno de esos conceptos es Shiva, el otro es Kubera, el otro es Agni y el último es Meru. Entonces, a veces las personas occidentales que no tenemos una formación en cuanto a la tradición de la cultura oriental y específicamente de la cultura india, podemos a primer golpe de vista tener una confusión intelectual importante en el ámbito religioso. Si uno tomase el Rig Veda y leyese sus diferentes himnos, vemos que glorifican a distintas divinidades. Si uno viajase a la India y viese un templo de Shiva, un templo de Durga, un templo de Vishnu, uno tanto al estudiar desde fuera la cultura india, al leer textos como el Rig Veda y sus diferentes himnos, o incluso uno viajando a India y teniendo una experiencia directa de las diferentes formas de culto religioso, uno podría concluir, si no está formado dentro de una tradición de maestros y discípulos perteneciente a una línea de sucesión discipular auténtica, un hombre occidental o incluso un oriental, tanto al leer textos como el Rig Veda como al conocer los diversos templos de la India, podría concluir que la cultura de la India es fuertemente politeísta, dado que en el Rig Veda hay shlokas que glorifican a distintas divinidades del panteón hindú, y dado que tanto en la propia India, en sentido físico, uno al recorrerla puede ver templos dedicados a diversas divinidades. Y claro, lógicamente la conclusión necesaria sería que en la antigua cultura de la India se promovía una suerte de politeísmo o algo similar a eso. Pero la realidad es que cuando uno estudia el Bhagavad Gita tal como es, y cuando uno estudia el Srimad Bhagavatam y por sobre todas las cosas el Chaitanya Charitamrita, y estudia estos textos clásicos, estos textos sástricos, en la relación que se construye entre maestro y discípulo a través de la ininterrumpida sucesión discipular de las escuelas Vaishnavas, y en este caso hablamos de la Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya, uno puede ver que en realidad es incorrecta la postura que lleva a concluir, tanto por leer textos como el Rig Veda, como por visitar países como la India, es incorrecta la postura que sostiene que la antigua cultura védica defendía en todo sentido una suerte de politeísmo, una suerte de existencia de diversas divinidades que estén todas en el mismo nivel. Sí, técnicamente Krishna en el capítulo 7, en el capítulo 8 del Bhagavad Gita, hace referencia a la adoración de semidioses. Krishna explica que la adoración de semidioses es para aquellos a los que la ilusión les ha robado el conocimiento. Krishna explica que la adoración de semidioses es para aquellos que tienen deseos materiales, pero que en definitiva la adoración de semidioses es para personas menos inteligentes. Y desde una postura menos inteligente, uno puede pensar que todos los caminos conducen a Roma. Uno puede pensar que adorar a Brahma o a Shiva o a Agni o a Durga o a Ganesh va a dar el mismo resultado que adorar a Krishna mismo. Y aunque técnicamente el propio Krishna explica en el Bhagavad Gita la existencia de diversos semidioses, también Krishna en el Bhagavad Gita dice que Él es el disfrutador supremo de todo sacrificio y austeridades,
y que es el controlador supremo de todos los planetas y semidioses. Esto quiere decir que si bien encontramos en textos como en el Rig Veda o al leer los pasatiempos del Srimad Bhagavatam la existencia de diversos semidioses y que estos semidioses controlan diferentes aspectos de la naturaleza del mundo material, aún así el Vaishnavismo no es politeísta. Que las escrituras reconozcan que existen diversos semidioses no permite concluir que todos esos semidioses estén al mismo nivel que Krishna. Es más, cuando uno lee el Srimad Bhagavatam y vemos que se produce algún evento complicado dentro del universo material, cuando vemos que se dan condiciones desfavorables muy extremas en el mundo material, muchas veces vemos que los semidioses, alarmados, consternados, no pudiendo resolver la situación por ellos mismos, van a ver al arquitecto del universo, al señor Brahma, y que Brahma, junto con Shiva y junto con los semidioses, va a la orilla del océano de leche a ofrecer oraciones a Kshirodakashayi Vishnu. Y que luego es el propio señor Vishnu, el cual, a través de Brahma en algunos casos, o directamente en otros casos, dependiendo del capítulo del Bhagavatam que estemos leyendo y del pasatiempo específico, es el señor Vishnu quien directa o indirectamente ofrece una solución a los semidioses cuando ellos están alarmados y consternados ante eventos del universo o ante ataque de los propios asuras que los semidioses no pueden contener. Entonces, claramente en el Bhagavad Gita, capítulo 7, capítulo 8, Krishna está hablando de semidioses y de adoración de semidioses, pero también está aclarando cuál es el perfil intelectual y psicológico de aquel que adora semidioses. Es una persona menos inteligente. ¿Por qué? Porque la persona más inteligente, la persona que tiene conocimiento trascendental, que lo ha adquirido del maestro espiritual y de la sucesión discipular, entiende que los semidioses y Krishna no están en un plano de horizontalidad o en un plano de igualdad, sino que hay una relación de verticalidad, en el sentido de que Krishna, como afirma el capítulo 5, texto 29 del Bhagavad Gita tal como es, él es el supremo disfrutador de todos los sacrificios y austeridades y el controlador supremo de todos los planetas y de todos los semidioses. O sea que Krishna está en una posición superior a los semidioses. O sea que el Vaishnavismo no sostiene una teología politeísta. El Vaishnavismo sostiene un monoteísmo polimórfico, en el sentido de que Krishna es la suprema personalidad de Dios, de él se expande Balaram y desde Balaram se expanden toda una serie de expansiones plenarias del rango de Vishnu Tattva hasta que se llega a los Vishnu Purusha Avatar. ¿Sí? Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu y Kshirodakashayi Vishnu. Y a través de Kshirodakashayi Vishnu se manifiestan en este mundo los diferentes avatar, ¿sí?, de la suprema personalidad de Dios, excepto cuando viene al mundo material Krishna mismo, que él no es una manifestación de Kshirodakashayi Vishnu, sino que, como afirma el primer canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 3, Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna es la fuente de todas las expansiones plenarias del rango Vishnu Tattva. Krishna es el Señor Supremo, la suprema personalidad de Dios, original y eterna. Entonces, no hay politeísmo en los textos Vaishnavas. No hay politeísmo en la práctica del proceso de conciencia de Krishna. Hay un monoteísmo polimórfico, en el sentido de que Krishna tiene sus expansiones plenarias. Y además, otro punto muy importante, las expansiones plenarias de Krishna, ontológicamente hablando, están en el rango de Vishnu Tattva, mientras que los semidioses del mundo material son Shiva Tattvas, son almas individuales. E incluso un rey que haga sacrificios védicos muy opulentos o un yogi que haga muchas austeridades puede ocupar la posición de un semidios. De hecho, cuando en la tierra el rey Prithu, explica el Srimad Bhagavatam, cuando Prithu Maharaj estaba ejecutando sacrificios de caballo, corríjanme el número, pero creo que eran 100 sacrificios de caballo que iba a hacer Prithu,
Indra mismo, el rey del cielo, descendió a la tierra para robar uno de los sacrificios, para robar uno de los caballos del rey Prithu, para que no complete los 100 sacrificios. Porque si completaba los 100 sacrificios, podía quitarle a Indra su trono en el reino celestial. O sea que incluso un humano que practica correctamente la práctica del karma kanda puede ocupar el lugar de un semidios en los planetas celestiales. Y a veces también vemos que yogis muy poderosos, que hacen muchísimas austeridades, pueden poner en ansiedad a Indra, el rey del cielo, e Indra envía a la tierra apsaras, mujeres súper atractivas, para que los yogis rompan sus votos, pierdan el resultado de sus austeridades. ¿Por qué? Porque muchos yogis muy austeros también acumulan actividad piadosa y pueden ascender a los planetas celestiales y ocupar el lugar de los semidioses y ocupar el lugar del propio Indra. Pero no hay ningún rey que, siguiendo el proceso de karma kanda, pueda ocupar el puesto de Krishna. Pero no hay ningún yogi que, por más austero que sea, pueda ocupar el puesto de Krishna. Si un humano puede, a través del yoga místico o a través de la actividad fruitiva védica del karma kanda, sí puede un ser humano ocupar el puesto de un semidios en los planetas celestiales. Pero nunca un humano puede ocupar el puesto de la suprema personalidad de Dios Sri Krishna. De hecho, Krishna en el Bhagavad Gita dice que no hay nadie igual ni superior a él y que todo descansa en él como las perlas enhebradas en un hilo. Entonces, todo este prolegómeno viene en relación a que en el texto de hoy Krishna en el capítulo 10 explica que es la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Krishna describe en el capítulo de hoy diferentes bellezas, diferentes elementos de grandeza, de poder, que en realidad son simplemente mínimas manifestaciones de sus opulencias místicas. Y al hablar de estas opulencias, que son más de 80, en el texto 23 Krishna está haciendo referencia al señor Shiva. Entonces, el señor Shiva es uno de los principales semidioses de la cultura védica. Y así como el señor Brahma, que es el arquitecto del universo, tiene a cargo la modalidad de la pasión para poder producir diferentes cuerpos y organizar el espacio dentro del mundo material en diferentes sistemas planetarios, es decir, para producir visarga. Brahma produce la creación secundaria del mundo material y lo hace mediante el poder de la modalidad de la pasión. Bueno, pues el señor Shiva es quien rige en este mundo material la modalidad de la ignorancia. Y cuando leemos el Srimad Bhagavatam podemos ver que al principio de la creación Brahma estaba produciendo diferentes objetos y diferentes seres. En un momento él creó a 4 hijos pequeños, los Kumaras, que ya desde niños eran sabios, y Brahma les pidió que crezcan, que se casen, que aumenten la población del mundo. Brahma les pidió que sean prayapatis, pero en función de su conocimiento los Kumaras no querían enredarse en la vida familiar y desobedecieron a su padre. Entonces en ese momento Brahma, muy enfurecido, desde su frente, ¿sí? Desde la furia que experimentó el señor Brahma y de la frente de Brahma, se hizo presente en este mundo material el señor Shiva, que es uno de los principales semidioses y que rige la modalidad de la ignorancia, que él tiene también diversas expansiones en forma de rudras, ¿sí? Ese punto es muy importante. Y una vez cuando hubo una disputa entre semidioses y demonios, una vez que hubo una batalla muy importante entre semidioses y demonios, los semidioses perdieron, y estos semidioses que no son autónomos, que no son supremos, fueron a ver al señor Vishnu, y el señor Vishnu les indicó a los semidioses que hagan una tregua con los demonios y que batiesen el océano de leche que hay en uno de los planetas del universo material. Entonces, antes de que se produzca el néctar, al batir el océano de leche, se produjo un océano mortífero de veneno. Y todos le pidieron al señor Shiva que lo salvara de esa situación. Entonces Shiva, con la palma de su mano, tomó el veneno que surgió del océano de leche, bebió ese veneno
y a partir de ahí a Shiva le quedó la garganta azul y es conocido como Nila Kanta. ¿Sí? Pareciera como si tuviese un collar o una franja azul Shiva tras beber ese océano de veneno. Él es el amo, él es el señor de la danza también, el señor Shiva. Y es finalmente quien destruye al momento de la disolución el universo material. Y específicamente cuando leemos el Srimad Bhagavatam, canto 12, dice que así como el Ganges es el mayor de los ríos, así como Shiva es el mejor de los Vaishnavas, el Srimad Bhagavatam es el rey de todos los libros, el rey de todos los Puranas. Entonces, acá hay otro punto muy importante. Aún siendo un semidios, mucho más elevado que Indra y que todos los demás, incluso ontológicamente hablando, según el néctar de la devoción, siendo Shiva superior al semidios Brahma, aún así Shiva siempre es consciente de su posición como sirviente de Krishna. Técnicamente, según el Srimad Bhagavatam, el señor Shiva, este poderoso semidios que surgió de la frente de Brahma, que rige la modalidad de la ignorancia, que tiene el cuello azul, que es el señor de la danza, que también es el señor de los yogis, de los ascetas, que posee un gran conocimiento trascendental, también es el que más devoción posee por Krishna, en el sentido que de todos los Vaishnavas, Shiva es el mejor. Y al leer el cuarto canto del Srimad Bhagavatam, hay un pasaje muy interesante que dice que aunque Shiva tiene muchísimos devotos, que son conocidos como shivaístas, el propio Shiva quiere mucho más en su corazón a los devotos de Krishna que a sus propios devotos. Es decir, el señor Shiva revela su sentir interno en el Bhagavatam diciendo que los Vaishnavas, los devotos de la Suprema Personalidad de Dios Sri Krishna, a él, a Shiva, le son mucho más queridos que sus propios devotos. Y muchas veces vemos en el Srimad Bhagavatam que a veces Shiva suele estar acompañado por su hermano Narada, a veces Shiva suele estar acompañado por los 4 Kumaras, pero también Shiva a veces suele estar acompañado de otro importante semidios que es el semidios Kubera. Kubera en particular es el tesorero de los semidioses. Él es el que cuida que los semidioses puedan disfrutar de diversas opulencias materiales. También Kubera es el líder, a veces se lo denomina rey, de ciertos seres como yakshas y rakshasas, y él vive en Alaka, una ciudad que está muy cerca de Kailash, en el Himalaya, muy cerca de la morada de Shiva. Y hay una historia muy interesante. Explica el Srimad Bhagavatam que una vez había un niño llamado Dhruva, un niño de aproximadamente 5 años, que era hijo del rey Utanapada. Y hubo toda una cuestión de un problema que surgió entre el rey, una de las esposas del rey y otro hermano de Dhruva Maharaj. Él abandona el trono, él va al bosque a hacer austeridades, a él lo inicia Narada Muni en el canto del mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dhruva Maharaj hace una serie de austeridades, él termina teniendo el darshan, la visión directa del señor Vishnu, y el señor Vishnu lo bendijo para que él se vuelva el rey del trono de su padre, que él se vuelva el rey del reino que en ese momento gobernaba Utanapada. También el señor Vishnu lo bendijo a Dhruva para que tenga constantemente juventud, que nunca experimente la vejez. Y también el señor Vishnu lo bendijo para que una vez que él abandone este planeta, él pudiese gobernar en la estrella polar, en Dhruva Loka, que es un planeta Vaikunta espiritual que está dentro del mundo material y que por la gracia de Vishnu es gobernado por su devoto puro Dhruva Maharaj. El punto es que cuando Dhruva Maharaj estaba en el trono, el hermano de él, Utama, creo que había salido a cazar y en esa cacería un yaksha le dio muerte al hermano de Dhruva. Así que Dhruva, muy enfurecido, se subió a una cuadriga, agarró sus armas, su arco, fue a la ciudad de Alaka, donde viven los yakshas,
tocó su caracola con mucha fuerza, con un rugido estruendoso, y ahí los yakshas salieron de sus hogares y comenzaron un intercambio de flechas, un combate que fue terrible. En un momento, cuando los yakshas veían que estaban perdiendo, usaron sus poderes místicos, demoníacos, para confundir a Dhruva Maharaj. Y Dhruva Maharaj invocó un arma del señor Vishnu con la cual disipó todas las ilusiones creadas en el campo de batalla por los yakshas y comenzó a aniquilar yakshas, pero a un nivel terrible, terrible, hasta que descendió el abuelo de Dhruva, que es Swayambhuva Manu, y le dijo que pare de matar yakshas, que eso no era propio de un devoto puro, que esa actividad no era ejemplar, que un solo yaksha había matado a su hermano Uttama, pero que él estaba matando yakshas por miles, que el castigo de Dhruva era completamente desproporcionado, y que además le dijo Swayambhuva Manu, pará de matar yakshas porque el líder de los yakshas, que es Kubera, se va a ofender. Vas a terminar cometiendo ofensas contra el semidios Kubera. Entonces, Dhruva Maharaj le hizo caso a su abuelo, Swayambhuva Manu. En ese momento, complacido con Dhruva, que dejó de pelear y de matar yakshas, apareció Kubera. Dhruva lo honró y Kubera le pidió a Dhruva que le dé una bendición. O sea, Kubera le dijo a Dhruva, te voy a dar una bendición. Yo te voy a bendecir, le dijo el semidios Kubera a Dhruva, pedime lo que vos quieras. Y pensemos que Kubera es el semidios que controla el nivel de opulencia material de los propios semidioses. Imagínense lo que una persona materialista le hubiera pedido a Kubera. Sin embargo, Dhruva Maharaj le pidió a Kubera lo siguiente, que mi fe por el Señor Krishna sea siempre inquebrantable y que pueda recordarlo siempre a cada paso de mi vida. Eso es un devoto puro. Así que ahí encontramos un pasatiempo entre Kubera y Dhruva Maharaj. También en el texto de hoy y en el significado de hoy, además de hablarse de Shiva y además de hablarse de Kubera, también se habla de Agni. Bueno, técnicamente dentro del panteón hindú, Agni es un semidios que está muy relacionado con el fuego, es el semidios del fuego, de ese fuego que es fundamental en el sacrificio de fuego propio de la cultura védica. Y Agni es un semidios que vincula a la humanidad con los semidioses, a través del hecho de llevar la ofrenda a través del fuego. Y acá hay un punto muy importante. Una vez Agni, cuando Krishna estaba presente en la tierra hace más de 5.000 años, Agni quería consumir el bosque de Kandava, quería incendiar con sus llamas el bosque de Kandava. Este bosque tenía ciertas hierbas medicinales y Agni tenía que consumirlas para su rejuvenecimiento, su restauración, su renovación. Pero Agni no podía hacerlo porque cada vez que él quería incendiar el bosque Kandava, Indra, el rey de los semidioses, enviaba nubes con lluvia y apagaban las llamas de Agni. Entonces en un momento Krishna, que justamente estaba con Arjuna en ese lugar, se encontraron con Agni. Agni le explicó la situación, pero Arjuna le dijo que podía ayudarlo a Agni. Agni le pidió a Krishna y Arjuna ayuda para devorar el bosque de Kandava, pero Arjuna le explicó que con las armas que él poseía no podía hacerlo. Así que acá hay un punto muy interesante, y es que el semidios Agni es quien le dio a Arjuna el arco Gandiva y la cuadriga con los caballos infatigables que tiraban el carro de combate de este guerrero Arjuna. Y es esta cuadriga con estos caballos y con el arco Gandiva los que Arjuna va a utilizar mucho tiempo después de este incendio del bosque Kandava en la batalla de Kurukshetra. O sea que la cuadriga que Krishna dirigía en el campo de batalla era divina, los caballos eran divinos y las armas eran divinas. Y Arjuna pudo obtener este equipamiento militar por la acción de Agni, por la acción de Varuna y todo lo demás. Y este significado, además de hablarse de Shiva, de Kubera y de Agni, se hace referencia a Meru. En el sentido ontológico, acá hay una diferencia. Shiva, Kubera y Agni son semidioses. Meru es una montaña.
Meru es una montaña que se describe en la literatura védica, es una montaña dorada. Srila Prabhupada está explicando que posee múltiples recursos naturales. Srila Prabhupada dice que este monte Meru es muy opulento y técnicamente hablando, según la forma en que concibe el mundo material, el conocimiento védico, el monte Meru ocupa un lugar, podríamos decir, central dentro del universo material. Y no es un monte más, sino que es la montaña sobre la que tienen sus moradas los diversos semidioses. Y técnicamente el diámetro del monte Meru supera muchísimo, pero muchísimo al diámetro completo del planeta Tierra, porque tiene algo así como 1.082.000 kilómetros el largo de este monte Meru. Entonces, este capítulo 10 del Bhagavad Gita es muy importante. Si bien Krishna habló este texto filosófico y religioso hace más de 5.000 años antes de la batalla de Kurukshetra, para beneficio de Arjuna y a través de Arjuna para beneficio de todas las almas condicionadas que estamos en este mundo, si bien este Bhagavad Gita tal como es tiene 18 capítulos y 700 textos, los 4 textos principales del Bhagavad Gita, llamados en sánscrito Chatushloki, están en el 10º capítulo de este Bhagavad Gita tal como es. Y el primer punto filosófico de este Chatushloki es metafísico, porque explica que Krishna es la fuente de los mundos materiales y espirituales y que todo ha emanado de él. Esto nos permite comprender que Krishna no es un hombre común, ni Krishna es un semidios más. Krishna es la suprema personalidad de Dios original y todos los semidioses están bajo el control y bajo el poder de Krishna. Ningún semidios es independiente de la supervisión de la suprema personalidad de Dios. Como vimos en el capítulo 5 del Bhagavad Gita, tal como es, Krishna afirma que Él es el disfrutador supremo de todo sacrificio y austeridad, pero que a su vez también Krishna es el controlador supremo de todos los planetas y semidioses. Y cuando en el universo material hay alguna perturbación que los semidioses no pueden resolver, cuando en el mundo material se produce algún evento sumamente complejo que los semidioses no pueden controlar, pues los semidioses, junto a Brahma y junto a Shiva, van a ver a la suprema personalidad de Dios, que es superior a todos ellos, para pedirles una solución. Obviamente, luego de ofrecer respetuosas reverencias y oraciones al Señor Supremo, los semidioses hacen su pedido para que la suprema personalidad de Dios intervenga en el mundo material y restablezca el poder de los semidioses. Pues bien, de todo lo que vemos en el mundo material, Krishna es la causa de todas las causas. Y Krishna en este capítulo 10 del Bhagavad Gita comienza a describir más de 80 opulencias de elementos de fuerza, de riqueza, de grandeza, pero todo lo que podemos percibir como excepcionalmente maravilloso en este mundo, en realidad es solo una fracción diminuta. Es una muy pequeña fracción de las opulencias de la Suprema Personalidad de Dios. Y el punto es que entender que Krishna es la Suprema Personalidad de Dios, entender que entre los Rudras él es Shiva, entre los Yakshas y Rakshasas Krishna es Kubera, que entre las fuentes del fuego Krishna es Agni y que de los montes él es Meru. Comprender estas opulencias del Señor Supremo Sri Krishna no es únicamente incorporar información de manera teórica, porque cuando uno entiende que Krishna es la fuente de los mundos materiales y espirituales, que todo ha emanado de él y que toda opulencia que podemos ver en este mundo es nada más que una chispa insignificante de la opulencia trascendental de la Suprema Personalidad de Dios, entonces al comprender la grandeza de la Suprema Personalidad de Dios, uno se ocupa en Bhakti Yoga, uno se ocupa en el servicio de Krishna con todo su corazón y con devoción. Hare Krishna. Muchas gracias. Todas las glorias de Srila Prabhupada y a los Vaishnavas reunidos. Aum Tat Sat. Bien, estoy observando
que no hay preguntas en la sección de comentarios, así que damos por finalizado este encuentro.